un hombre, al terminar todos sus estudios para convertirse en sacerdote católico, decide no ordenarse al encontrar algunas incongruencias en su formación clerical. Se dedica al mundo del comercio empresarial donde descubre y desarrolla todo su potencial, el cual lo convierte en alguien de gran valía para los empresarios que se aprovechan de sus virtudes y capacidad de producir dinero. Sin embargo, al poner su talento en pos de emprender algo para sí mismo, ve cómo avanza bien, pero al estar cerca de la meta propuesta, de la nada, todo se desvanece. Hecho que se ha repetido varias veces dejándole frustraciones emocionales, que su cuerpo ha venido somatizando traduciéndola en daños gástricos y renales. Además, viene presentando bajas en su capacidad sexual, siendo aún un hombre relativamente joven para ello. Buscando en diversas disciplinas científicas y alternativas conocer el origen y la solución a esta situación, define investigar con una sesión de visión conectiva el porqué de su actual problemática, encontrando respuestas y soluciones que le permiten ver nuevas y alentadoras alternativas en su vida y la planificación de sus proyectos. Por ello, los invitamos a oír y aprender lo que consideren productivo en el resumen de esta bonita sesión. El señor Franco es un ciudadano español que actualmente vive en la capital de ese país y que quiere a través de este método de visión conectiva mirar algunos aspectos de su vida y dar solución a los mismos. Asistidos por la visión de Nancy, entramos a dicha sesión y vimos lo siguiente. Al llegar a su apartamento en forma energética, Nancy observa y describe que el señor Franco estaba aprisionado por una gárgola que lo tenía sujeto de su cabeza. Su cuerpo se veía absolutamente azul. Tenía huevecillos en el tórax, abdomen, cuello. Y todo el tiempo estaba inclinado, con los pies metidos dentro de las rodillas. Además, estaba custodiado por seres encapuchados que no lo dejaban salir de un círculo. Y también unos reptiles lo vigilaban. Después de ayudarle a eliminar todas estas entidades que estaban en ese lugar y que él se inclinara y que recompusiera su estado emocional, le dijimos que su energía libre nos llevara a el porqué de esta situación que se encontraba en esta línea de tiempo. Entonces nos llevó al año 805. En esa época era un niño de 3 meses que lloraba. Había una tormenta fortísima. Su madre lo arrullaba y le cantaba para ver si lo calmaba. Y en su cántico le decía que vendría un ser todopoderoso, alguien que lo protegería, que sería su papá divino, un ser superior, al cual ella le iba a entregar toda la custodia de ese hijo, y que ese ser iba a tomar su sangre, su energía, su fuerza, su poder, y que sería su guía en este mundo. Luego de que la madre emite esas palabras, se oyó un trueno bastante fuerte en medio de la tormenta, que alcanzó a iluminar la pequeña casa de madera donde ellos estaban. Sin darse cuenta, la señora sintió, pero no vio, que una entidad, un ser de cabellos de fuego, de rostro oscuro, apareció frente a ella y al pedido que hizo de entregar a su hijo, tomó la energía de este y la metió en una especie de bolsa y se la llevó, dejando al niño en ese momento sin vida, por la entrega que había hecho su mamá. ¿Qué es lo que sucede cuando las personas hacen entregas de esta naturaleza? Realmente siempre va a aparecer una entidad y va a tomar esa energía. Eso ocurrió en el año 805. Luego viajamos al año 1265, en Grenoble, Francia. Él allí se entregó y perteneció a la comunidad de monjes cartufos de esa época. Por un deseo de estudiar y la fascinación por lo que él consideraba la vida real, o sea, la vida monástica de aquellos monjes que eran entregados y contemplativos. Él lo hacía de corazón y se entregó hasta convertirse en uno de los monjes más abnegados de dicha comunidad.
Cuando empezó a hacer sus votos, los cuales después de un tiempo tienen que hacer, hacían un juramento ante una cruz, la cual es el símbolo de esta comunidad. Aparentemente era solo una cruz, pero la visión de Nancy, a la cual le pregunté qué se veía allí, dijo que ahí estaba ese mismo ser, el de cabellos de fuego, que anteriormente lo había tomado, había sido entregado por su madre. Y en esa cruz, además, en el centro había algo así como un agujero, que era un portal por donde se iban llevando toda la entrega que la gente iba haciendo, que cada uno de estos monjes en su devoción iba haciendo, entregando todo lo que él le correspondía en los votos que hacen de celibato, de pobreza, de alejarse del mundo porque es pecaminoso, para entregarse a la divinidad que ellos consideran que debe de ser. Entonces, allí, en la medida que él iba entregando todo y haciendo el proceso de lo que llaman la ordenación monástica, veía cómo su energía quedaba colgada de esta cruz y el cabello allí iba siendo arrebatado hasta que la sangre iba saliendo de su cuerpo. Y esta sangre era tomada por estas entidades que se encontraban en torno a esta cruz, cruz que también iba siendo marcada energética y físicamente en el cuerpo de la persona que estaba haciendo su ordenación. Ahí en Grenoble hacían ese juramento y también ese sello en el pecho que les ponían para que se alejaran de toda abundancia, para que entregaran todo a ellos, a esa deidad que estaba allí. También cuando hacían el juramento de celibato, Nancy veía como en el pene le ponían una especie de círculo y 7 estrellas y gotas de sangre que iban saliendo en este ritual iban siendo tomadas por una entidad que apareció, que se hacía llamar Pedro, que en realidad era un dragón que ellos no veían, porque solo veían a un monje frente a ellos, el que les estaba tomando este juramento, pero realmente era una entidad, un dragón, y se presentó como Pedro, que era al que ellos en esa comunidad en alto porcentaje servían. Al hacer estos votos, tanto de pobreza y de entrega y de celibato, su virilidad poco a poco se iba desvaneciendo. Iban perdiendo las ganas de vivir y se quedaban sometidos a el lema de esa comunidad que era: el mundo da vueltas, pero la cruz continúa. Eso ocurrió en el año, mientras hacían ese juramento, el abad del templo, un monje que era el superior de todos, estaba allí presente también en ese ritual. Pero al decirle a Nancy que mirara qué había dentro de él, observa que había una especie de gusano. Realmente era una entidad que estaba disfrazada en medio de esas capuchas de monje y ese cuerpo físico, pero era una entidad en forma de gusano que mientras ellos hacían sus votos y su entrega, él absorbía absolutamente todo. Le robaba su economía, su emocionalidad, su alegría, su afecto, su amor, su tranquilidad, conformándose así entonces una triada del ser aquel de cabellos de fuego, del dragón que se hacía llamar San Pedro y de la entidad que habitaba en el monje superior, que era un gusano. Una triada que por lo general es lo que se presenta y es lo que domina a todas las entidades religiosas que existen: Padre, Madre, Hijo, Espíritu Santo, las triadas. En esa línea de tiempo, hasta ahí quedó el aspecto. Allí lo sellaron, ahí lo marcaron, ahí lo tuvieron. En esa comunidad le tomaron casi todas las virtudes a él. Más adelante, para refrendar ese pacto, porque todos los pactos tienen un término de caducidad, en el año 1726, una mujer que se dedicaba a algo así como la prostitución de aquellos días, bailarina, quedó embarazada de un tipo que tenía un alto cargo
en el gobierno de aquellos días, en Europa también, pero que lógicamente no podía tener nada ni hacer saber que ese era su hijo. La dama tampoco tenía mucho deseo de tenerlo, entonces intentó abortarlo. Pero en ese intento de aborto, la iglesia inquisidora de aquellos días la tomó. Y para que vieran el castigo de Dios, el castigo divino frente a aquellas que trataban de abortar, la crucificaron públicamente. Y en medio de la crucifixión le abrieron la boca, le inyectaron metal para que sintiera la luz eterna, decían ellos. Pero lo que en realidad estaba pasando era que los que estaban haciendo este proceso eran los mismos, era la misma triada, y los trabajadores de esta triada, para desconectar nuevamente a el niño que llevaba en ese vientre y ellos poder tomar la energía que ese pacto necesitaba que se refrendara. Ocurrió esto en 1726 y volvieron y tomaron a este niño para refrendar ese pacto. Ahora, en esta época, en la actualidad, cuando él en esta vida decidió entrar a el seminario y convertirse en un monje católico, lo que no terminó porque vio cosas extrañas, apareció alguna vez dentro de los monjes que habían allá uno de ellos, con el cual tenían y compartían una gran amistad. Un día le dijo que él sabía leer cartas, que si quería le leía las cartas a el señor Franco. Y entonces él accedió, o sea, el señor Franco accedió a que se las leyeran. Al comenzar a leerle las cartas, empezó a decirle que él, o sea, el señor Franco, tenía una gran capacidad de producir dinero, que tenía demasiada abundancia, que iba a ser un hombre muy próspero, que todo en su vida le iba a salir bien, que rápidamente todo aquello que sembrara en términos económicos iba a proyectar. Lo que el señor Franco no sabía era que este monje o este sacerdote de esta época era el mismo monje gusano o en él estaba la misma entidad, el gusano, que se lo había absorbido retornos atrás, y ocurrió el mismo proceso. Mientras leía la carta iba absorbiendo todo aquello que correspondía a las líneas de destino que le habían marcado a el señor Franco para esta vida. Y fue así como terminó toda la investigación en torno a él. Empezó el proceso a través de su energía libre de eliminar de todos sus retornos desde el 805, el 1265, el 1726, hasta esta línea de tiempo, a esa tríada de entidades, a ese personaje dragón que era el jefe, que se hacía llamar Pedro, a ese que tenía los cabellos de fuego, representando quizás a un Cristo, y a ese gusano, representación del famoso Espíritu Santo, los fue eliminando de su vida en esta línea de tiempo, para que su energía libre quedase fuerte y quedase otra vez sin esos registros que dejan. Se quitó las marcas, se quitó los implantes, se quitó todo aquello que tenía en su cuerpo. Entonces, al ir preguntando el por qué sus proyectos económicos y laborales se veían frustrados en esta época, era justamente por esos votos de pobreza y por ese desprecio que a los monjes le habían grabado por el dinero. Por lo tanto, empezaba fructífero y cuando estaba ya siendo abundante aparecían estas entidades y se llevaban su abundancia para que volviese a empezar. Mire la importancia de lo que se hace atrás, cómo incide en esta línea. Cuando preguntó por qué en esta línea había sido y se había inclinado por ser un seminarista, entonces se vio que era una recurrencia, como la tienen programada para volverlo a marcar, para volverlo a tomar, porque el pacto de aquellos días ya estaba feneciendo, entonces estas entidades necesitaban volverlo a meter en ese entorno y así hacer que fuera nuevamente de él, la energía del señor Franco, o de ellos. Cuando se habló del por qué, él decía, es que se sentía muy protegido, sentía que siempre lo estaban acompañando. Entonces claramente vio que no es que lo estuviesen acompañando, no, lo que lo estaban era torturando,
porque eran esta gárgola y estas entidades que lo tenían metidos en ese círculo, custodiándolo, vigilándolo, para que él no se inclinara, para que estuviera energéticamente en esa posición y no pudiera salir de la sumisión a la cual se había sometido en forma voluntaria y por la entrega que su mamá de el año 805 había hecho a estas entidades. ¿Qué es lo que mucha gente a veces piensa? Ay, es que a mí me cuida Dios, a mí me cuidan los espíritus, y realmente no son ellos, son entidades que la gente no percibe y los están allí sometiendo. También al mirar el aspecto físico, ¿por qué tenía piedras en los riñones, tenía problemas gástricos y por qué tenía una baja potencia sexual en esta línea de tiempo? Entonces se vio que todos esos huevecillos que tenía en su tórax, en su abdomen, en sus riñones, en su cuello, eran los que le estaban generando y eran implantes actualmente, de los cuales se estaban nutriendo estas entidades para mantener su salud baja. Acuérdese, siempre toman salud, dinero y amor. Con eso manipulan al ser humano. Y al preguntar el por qué en esta vida de tiempo no tiene una buena relación con la madre biológica actual, se vio que esa era la misma madre que allá en el año 1726 lo quiso abortar. Y en esta línea de tiempo ocurrió lo mismo, lo quiso abortar. Es más, cuando nació en esta línea de tiempo no lo reconocía y tiene una relación distante, pero viene desde allá, desde la entrega que ella hizo, desde el no deseo de querer tener a ese hijo dentro de su vientre. Esta es el resumen de todo lo acontecido en esta sesión, todo lo que se aprende cuando en vidas pasadas hicimos ese tipo de pactos, de convenios, de entregas, de acuerdos, y consideramos que era una cruz, o que era una estatua, o que era una piedra sagrada, o que era el monte divino. Pero resulta que todos esos lugares están llenos de entidades y las plegarias que se hacen siempre son tomadas por ellas, y hay que tener bastante cuidado, porque terminamos haciendo que nuestra energía sea prisionera, sea pactada y no pueda salir y no pueda hacer lo que realmente es. Hoy, después de la sesión, el señor Franco es un hombre energéticamente libre que puede ya no seguir la línea del destino que le fue trazado, sino él mismo tomar las riendas de su vida como lo está haciendo. Bueno, esperamos que este resumen les haya servido para aprender, para entender lo que tiene que ver con todo lo que sucede en nuestras vidas pasadas. No somos solamente esta vida, somos una sucesión, y los problemas que hoy vivimos siempre vienen de cosas que en forma inconsciente en el pasado hicimos. Recuerden siempre, en tu energía está tu solución.